En Santiago de Guatemala sí tenemos la oportunidad de desarrollar todo este proceso religioso que nos va a ir conformando el paisaje económico, el político, el social y el cultural. Y por supuesto el religioso. En Santiago de Guatemala es donde se van a poder desarrollar, por ejemplo, todas las manifestaciones estéticas propias de las colonias europeas, arquitectura, pintura, escultura, música, platería, que van a respaldar el proceso de dominación, es decir, van a completar ese proceso de dominio. Y dentro de ese proceso de dominio, la Iglesia Católica juega un papel fundamental y sus actos juegan también un papel fundamental. Es muy interesante que de este periodo tenemos también muy pocas referencias de la Semana Santa, que ahí sí ya es dable y entendible y también es muy fácil de entender que sí se celebraba ya. El primer documento que nosotros vamos a encontrar de la Semana Santa como tal en el antiguo Reino de Guatemala es un documento que Fray Antonio Remesal, un dominico del siglo XVII, cita en su crónica y nos hace ir hacia 1547 en la Semana Santa de Ciudad Real de Chiapas. Fíjense que este es un documento muy interesante porque, por ejemplo, para los historiadores del arte nos da algunas claves para entender si había o no ya algunas actividades religiosas como las procesiones, por ejemplo, y sí existen ya en ese documento, pero también nos ayuda a comprender las implicaciones que tiene para los dominicos la aplicación de las leyes nuevas, porque ese relato narra un conflicto entre españoles y dominicos, y también algunas costumbres muy particulares, por ejemplo, un menú que se comía el domingo de Pascua. Es decir, 1547 ya tenemos bien documentado y bien estructurado qué es lo que se está haciendo en el antiguo Reino de Guatemala, en este caso en una ciudad satélite de Santiago de Guatemala. Es decir, si está pasando en Ciudad Real, tendrá que estar pasando en la ciudad de Santiago de Guatemala. Bueno, seguimos teniendo pocas referencias de la Semana Santa, pero aquí yo les presento dos documentos muy interesantes que nos hablan del afianzamiento del arte que va a redundar en la celebración de la Semana Santa del siglo XVII en Guatemala. El documento que ustedes tienen a su derecha es un documento firmado. Vamos a ver si alguien ya tiene ahí buen ojo para la paleografía, compañeros historiadores. Ahí hay una firma muy importante, de un artista muy famoso. ¿La logran ver? Sí, te escuchamos. Bueno, ahí está Quirio Cataño, firmando este libro, esta página, de un libro de fianzas de su taller de 1592, donde Luis Ortiz, que era un trabajador de su taller, se compromete a hacer varias esculturas, entre las cuales se compromete a hacer algunas esculturas de pasión. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existe para finales del siglo XVI una serie de encargos que van a complementar, o más bien dicho, va a apoyar todo este desarrollo de la Semana Santa que lentamente se va haciendo más sólido y se va haciendo más importante en la ciudad de Santiago de Guatemala. El siguiente documento que ustedes tienen ahí es muy interesante porque nos muestra las bulas, fíjense ustedes, que se le mandan a la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced, en Santiago de Guatemala, en la Nueva Guatemala de la Asunción, en el año de 1607. Fíjense que entre 1592 y 1596 que tenemos el documento, y 1607 apenas y median 11 años. Y en esos 11 años nosotros podemos tener ya la claridad de dos cosas. Una, estamos produciendo obras de arte, y dos, que ya tenemos cofradías instituidas dentro de la ciudad de Santiago de Guatemala que están haciendo o están cumpliendo con su función penitencial de celebrar la Semana Santa. Hasta este momento, fíjense, principios del siglo XVII, que nosotros podemos empezar
a vislumbrar esta realización del hecho cultural y espiritual de la Semana Santa en Guatemala. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en el momento en que ya se ha consolidado la ciudad de Santiago a la mitad del siglo XVII y estamos ya entrando en esa explosión de la obra de arte, en este caso del barroco en Guatemala? La mitad del siglo XVII es fundamental para entender esto, porque en el siglo XVII ya ha pasado, a la mitad del siglo XVII ya ha pasado un siglo de la conquista. Los herederos de la conquista se empiezan a sentir ya en una segunda, tercera generación como dueños de esta tierra, de estas tierras, y enfrentados con las autoridades reales. Y la Semana Santa va a cumplir un papel muy particular en esta relación de poderes. Y esta relación de poderes en la ciudad de Santiago de Guatemala se va a reflejar, por ejemplo, en Ciudad Real de Chiapas, se va a reflejar en Comayagua, en Honduras, se va a reflejar en León, en Nicaragua, y lo que está manifestando es justamente este enfrentamiento social, diríamos, equilibrio social que se busca de tener repartido el poder. Claro, esto también se va a reflejar, por ejemplo, en las ciudades menores, cabezas de alcaldías mayores, ¿verdad? En el siglo XVIII van a convertirse en las cabezas de las intendencias, pero justamente van trasladando todo este espíritu de la Semana Santa de la ciudad de Santiago al interior del país. Aquí es donde podemos encontrar por qué el auge de la Semana Santa dentro de nuestro país. Y ustedes no me dejarán mentir, vamos a encontrar esculturas de Jesús Nazareno prácticamente en todo el territorio guatemalteco, el actual territorio guatemalteco. Aquí yo les presento 4 en esta pantalla. Fotografías que mi amigo Eric Blanco me ha facilitado para esta exposición, y mi amigo Sergio Barrios, que me proporcionó rápidamente una de Jesús de la Merced, donde aparece Jesús de la Merced, Jesús de Candelaria, Jesús de la Escuela de Cristo y Jesús de San Jerónimo. Esculturas del siglo XVII. Ojo con esto, ¿verdad? Porque es la escultura barroca que se va a introducir en la Semana Santa barroca, en la Semana Santa que pues va a ir avanzando para poder desarrollarse y llegar hasta nuestros días. En 1773 hay un problema muy claro, muy famoso incluso, ¿verdad? El problema del traslado. ¿Qué pasa con el problema del traslado? Se desarticula, se desarma, se descompone, ¿verdad?, la estructura jerárquica de la ciudad de Santiago de Guatemala, y hay que montarla nuevamente en la nueva Guatemala de la Asunción. Esto trae consigo una cantidad grande de problemas para el arte y también para la Semana Santa, para la economía, para las cosas sociales, para las cuestiones políticas. Porque no es fácil montar una ciudad. Hay que desmontar todo el aparato que tenemos y volverlo a introducir en una ciudad que no existía en ese momento, ¿verdad? Aquí tienen ustedes dos grabados. El primero es un grabado de cómo se veía la parroquia de la Santa Cruz la parroquia de la Asunción, que hoy es la Santa Cruz del Milagro, a principios, a finales del siglo XVIII. Y la segunda es cómo se ve el Cerro del Carmen, ¿verdad? Desde el Cerro del Carmen, la iglesia de la Candelaria a finales de 1870. Desmortal coronavirus entre humanos. Eso alerta dramáticamente la forma en que China lidió con el brote. Perdonen la molestia. Si fueran tan amables de poder silenciar sus micrófonos, por favor, y apagar sus cámaras para que la comunicación con el licenciado sea más fluida, por favor. Gracias. ¿Seguimos? Bueno. Sí, por favor, gracias. Entonces, el traslado es un momento muy interesante para entender cómo la Semana Santa se vuelve a implantar dentro de la nueva ciudad. Después de la independencia, vamos a encontrar algunos problemas interesantes, son los problemas políticos del siglo XIX. Recordemos que cambia, ¿verdad?, todo este
esquema de vida colonial y queremos implantar un sistema de vida liberal en dos partes, uno hacia 1829-39 y otro después de 1871. Lo que ustedes están viendo en la fotografía, en la diapositiva, son dos figuras de nazarenos que Jacobo Hefkens dibuja hacia 1827 cuando está en Guatemala. Fíjense ustedes que es toda la estética del nazareno colonial. Ya fue la independencia y en Guatemala se siguen utilizando penitenciales de los nazarenos tal cual los hacíamos en la época de la colonia. Y el siglo XIX va a tener peculiaridades muy interesantes, ¿verdad? Es la reorganización en 1871 de la Semana Santa, que va a dejar de ser la Semana Santa barroca, la Semana Santa colonial, la Semana Santa de los padres, de los religiosos, para convertirse en una Semana Santa completamente diferente. Una Semana Santa que en el siglo XX se va a abrir, digamos, junto con la Guatemala liberal, a un mercado, ¿verdad?, a un sistema capitalista, a un autofinanciamiento por parte de la sociedad y a que los civiles tengan más poder dentro de la estructura de la Semana Santa de lo que ya tenían en las cofradías coloniales. Entonces, este breve recorrido que hicimos ahorita por la historia de la Semana Santa nos muestra que tiene tres fases bien diferenciadas. La fase colonial, la fase de reacomodación por parte de la sociedad cuando se enfrenta con los liberales, y la Semana Santa que se apega a el sistema capitalista de la Guatemala del siglo XX. Entonces, partiendo de eso, nosotros podríamos poder ver ahora cuáles son esas crisis que ha atravesado la Semana Santa en Guatemala. Yo he querido dividir las crisis en tres tipos. La primera, vamos a decir que es la crisis política, la segunda va a ser la crisis administrativa y la tercera va a ser la crisis de carácter de fenómenos naturales. ¿Qué pasa en cada una de ellas? ¿Qué pasa en cada una de ellas? En el primer, vamos a ver. En el primer grupo tenemos varios episodios. Fíjense que me hacían una pregunta ayer en Emisoras Unidas, o más bien dicho una observación, me decía, si la Semana Santa sobrevivió a Justo Rufino Barrios, va a sobrevivir al coronavirus. Bueno, es que en realidad no es solo Justo Rufino Barrios quien pone limitantes a la Semana Santa guatemalteca. Justo Rufino Barrios es prácticamente el último que hace la gran prohibición a la Semana Santa. Vamos a ver, por ejemplo, cómo en el año 1700, hay un enfrentamiento entre autoridades reales, episcopales y locales. ¿Cómo sabemos esto? Porque Fray Francisco Jiménez, que es el cronista dominico, gran cronista dominico, que se encarga de registrar con mucho detalle muchas de las cosas que pasan en la tiempo, es quien nos deja estas referencias de un movimiento muy particular, bastante tenso, en la ciudad de Santiago de Guatemala. Fíjense ustedes que el capitán general se enfrenta a un visitador que le viene a contar las costillas, porque ese es el trabajo de los visitadores, pero el obispo toma partido a favor del visitador. Como el obispo toma partido, la Compañía de Jesús también interviene, y entonces intervienen las otras órdenes religiosas. ¿Qué pasa en 1700? El síndico de la ciudad le pide al obispo que las iglesias se cierren al toque de la oración, es decir, que no hayan
cultos después de la hora de la oración de la tarde y que no haya procesiones. Fíjense que esta es la primera vez y la vez que ha sido más efectiva la suspensión de las procesiones en nuestro país, o por lo menos en lo que es Guatemala. Luego tenemos las suspensiones o las limitantes que pone Carlos III. Aquí lo ven ustedes en esta diapositiva. Carlos III es el señor que está en la diapositiva del extremo izquierdo. El rey Carlos III dice hay que restarle poder a la Iglesia Católica, hay que volver a centralizar el poder, soy yo el poder del rey, y entonces tenemos que quitarle esa preponderancia pública. Y las reformas borbónicas de Carlos III van, por ejemplo, ir avanzando para quitarle protagonismo a la Iglesia Católica, ¿verdad? Luego tenemos el problema que tiene la Semana Santa con los primeros liberales. A partir de 1829 las órdenes religiosas son expulsadas y este es un periodo que todavía nos hace falta investigar. No sabemos a ciencia cierta si tendríamos o no procesiones durante la Semana Santa entre 1829 y 1839. Al parecer, la procesión de la Reseña es la única que se sigue realizando durante este periodo. Pero en 1871 entra Justo Rufino Barrios y ahí pues sí tenemos ya un enfrentamiento muchísimo más fuerte entre la Iglesia Católica, entre el desarrollo de la Semana Santa y las medidas gubernativas. Entonces, este es un periodo muy interesante. Y por último, el periodo de la guerra interna que se desata a partir de 1960, que tiene repercusiones en el interior del país, pero no en la ciudad de Guatemala. Así que estas serían las crisis políticas y les quiero presentar estos 3 documentos. Pues aquí los tenía yo guardados en mi computadora. El primero, fíjense ustedes, es de 1803 y es un bando que prohíbe las procesiones en la madrugada, las procesiones de sangre y los capirotes cubriendo la cara, ¿sí? Es decir, hay ya prohibición para desarrollar algunas actividades dentro de la Semana Santa, pero no hay prohibiciones de salir a la calle con la procesión. El segundo documento es un documento de 1879, donde, fíjense ustedes, Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto cancela la procesión del Santo Entierro de San Domingo. Esa leyenda que a veces flota en el ambiente de que una vez no se sacó el Santo Entierro y la gente entró y rompió la baranda y sacó el Santo Entierro, pues efectivamente sí hay una razón certera de que haya pasado, porque sí fue cancelada la procesión del Santo Entierro en 1879. Y el último documento que me lo ha mandado William Salazar, también estudiante de nuestra escuela, nos muestra la prohibición de 1882. ¿Verdad? Esa prohibición dice no procesiones en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se pueden hacer adentro de las iglesias, en los atrios, pero no se puede salir a la calle. Si ustedes son observadores y ya cayeron en la cuenta, estas prohibiciones políticas nunca llegaron a suspender del todo los cultos de Semana Santa. Es decir, hay cultos intramuros, hay cultos en horas vespertinas, lo que no hay son procesiones en la calle, ¿verdad? La siguiente, las crisis administrativas. Tenemos estas crisis administrativas que son crisis generadas por la misma administración de la Iglesia Católica. Y todas tienen que ver con ordenar las procesiones. Es algo como lo que ha estado pasando últimamente en el Arzobispado de Guatemala, que no quieren procesiones por ejemplo, fuera de la temporada cuaresmal. En 1792, el Cabildo Metropolitano dice no procesiones en la noche. En 1910, Monseñor Cagliero dice hay que limitar procesiones porque hay demasiadas. Y en 1927, Monseñor Caruana, que estos dos son administradores apostólicos, dice no pueden salir otra vez procesiones en la noche porque son mucho desorden para la ciudad de Guatemala. Es decir, aquí hay crisis administrativas internas, ¿verdad? Y lo que están haciendo es
limitando los horarios, limitando las cantidades y tratando de ordenar que siempre esté presente la figura del sacerdote dentro de la procesión que se está desarrollando en Guatemala. Entonces, 3 casos muy interesantes donde es la iglesia misma la que se encarga de controlar este tipo de acciones. Y luego, las que más nos podrían llamar la atención, las crisis por catástrofes naturales. Tenemos 4 terremotos que han sido devastadores para la ciudad: 1717, 1773, 1917 y 1976. Y fíjense ustedes, aquí les muestro algunas fotografías de los terremotos del 17, 17-18, esto es ya en el año 1918. El de 1717 cancela todas las procesiones y todos los cultos, excepto la procesión de la reseña. En 1773 sucede exactamente lo mismo. Para 1774 sale la reseña y se cancelan todas las demás procesiones. Para 1917, el diario de Centroamérica dice que sale la Merced, Candelaria y Santo Domingo. Y para 1976 salen todas las procesiones. Es decir, por catástrofes naturales, en realidad, las suspensiones han sido severas en algún momento, pero nunca han dejado de salir por lo menos una de las procesiones. Aquí tendríamos entonces el panorama de nuestros 3 tipos de crisis. Una crisis política, una crisis administrativa y una crisis natural. Y lo interesante es que nunca nos habíamos enfrentado a una crisis como esta, a una crisis del sistema mundo en este 2020, que nos ocasiona lo que estamos pasando en este momento. No hay procesiones en la calle, hay cultos internos, pero no puede haber gente, ¿verdad?, en los cultos, y eso de alguna forma, fíjense ustedes, es algo completamente nuevo, algo que no habíamos enfrentado y algo que sinceramente y sencillamente va a afectar diríamos, la realización tanto espiritual como cultural de nuestra Semana Santa. Vamos a abrir aquí las preguntas para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, podemos retroceder alguna. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Pues los que están viendo por la transmisión de Facebook pueden escribir, por favor, y les las vamos a hacer trasladar al licenciado Walter Gutiérrez para que las conteste. Quien quiera hacer una pregunta, pues está en este momento para que pueda, con toda la libertad del caso, preguntar directamente, por favor. Licenciado Gutiérrez, me llama la atención que en esta crisis que usted va a mencionar, la última del Sistema Mundo 2020, pues no tenemos procesiones, los cultos son dentro de las iglesias, y no habría ahí, pienso yo, un trasfondo también de tipo político-económico en estas, para que causara esta ausencia de procesiones en este año 2020. Bueno, eso es una teoría que incluso ya se ha manejado en algunos grupos religiosos especialmente, donde creen que que los más afectados son justamente los grupos católicos y los grupos cristianos en general, porque son los que no se pueden reunir, pero yo creo que esta es una consecuencia de la globalización incluida en este caso de un virus. O sea, no hay una cuestión direccionada hacia las iglesias católicas o las iglesias cristianas, sino que es una consecuencia, diríamos, casi que podríamos llamar natural, de lo que se nos vino a causa de una infección, que lo que hay que evitar a toda costa son las aglomeraciones. Ahora, esta situación no está garantizado que se va a terminar de aquí a septiembre, de aquí a diciembre, o incluso de aquí a la otra Semana Santa. Por eso es que yo hago la reflexión de que este sistema mundo
nos va a hacer cambiar este asunto, porque una de las que más peligra en el aspecto cultural es la posibilidad de que la sociedad comparta, por ejemplo, en espacios abiertos como en la Semana Santa. Bien, muchas gracias, licenciado. Otra inquietud que yo tenía es el efecto, me imagino que en las crisis políticas, la primera que usted mencionaba del año 1700, tiene relación bastante directa con la cuestión del establecimiento de las leyes nuevas. La primera crisis, la de 1700, no. La que tiene, digamos, un problema, 1547, sí es con las leyes nuevas. La de 1700 tiene que ver ya con la administración, diríamos, de la crisis que hay en España entre el cambio dinástico, ¿verdad? Entre el cambio de los Habsburgo a los Borbones, están tratando de sujetar de una mejor manera a los capitanes generales. Es una crisis política entre el capitán general, don Gabriel Sánchez de Berrospe, y el visitador, ¿verdad?, que era Fernando Gómez de Madrid. La que usted me dice de las leyes nuevas, sí es la de 1547, y esa, pues sí, efectivamente, tiene como origen un enfrentamiento por la aplicación de las leyes nuevas, porque el conflicto es con los dominicos, efectivamente. Correcto. Muchas gracias. Por aquí dice Eddie, me gustaría confirmar si las crisis administrativas mencionadas en la presentación fueron hechas por administradores apostólicos. Así es. Primero, Monseñor Cagliero no estaba fungiendo como administrador apostólico, estaba fungiendo, no estoy mal, como nuncio, y él es el que recomienda a Monseñor Casanova y Estrada que limite el número de procesiones y que permita solo donde va un religioso acompañando la procesión. Y la segunda, la de Monseñor Caruana, sí es un administrador apostólico, ¿verdad? Monseñor Caruana es el que está entre la transición de Monseñor Muñoz y Capurón, que es expulsado de Guatemala, y Monseñor Luis Duroy Zúñiga, ¿verdad? Entonces, sí, en el segundo caso, la última de esos problemas administrativos, Eddie, es un problema cuya limitante la pone un administrador apostólico. Walter, una consulta. No sé si durante las guerras federales hay alguna cuestión que tenga que ver con prohibiciones a procesiones o que no se hayan podido celebrar procesiones por las invasiones constantes en Centroamérica. Ese es el periodo de 1829-1839 que no tenemos todavía la información sistematizada, ¿verdad? Investigada prácticamente. Yo en lo personal no la conozco. No sé si hay algún historiador ya que la tenga lista. He visto varias investigaciones y ninguno tiene este periodo tan claro, ¿verdad?, dentro de la historia de la Semana Santa guatemalteca. Sabemos que no hay órdenes religiosas, así que es muy probable que haya una limitante de procesiones dentro de este periodo del final de la Federación Centroamericana. Yo creo que otra intervención más, licenciado. Yo considero que en todas estas crisis es muy de tomarle mucho valor a lo que es la religiosidad popular. Yo siento que pues es la que ha mantenido, aunque sea en las crisis, y pues específicamente viendo este año, ¿verdad?, la que ha mantenido el espíritu religioso, la vivencia de las Semanas Santas y demás expresiones religiosas. No sé si pues estoy un poco alejado o hay otros elementos. Al contrario, la piedad popular o la religiosidad popular, que es la religiosidad popular ha existido siempre, ¿no? Porque es la interpretación del pueblo del dogma oficial de la religión católica en este caso. Pero la religiosidad popular tiene un punto clave, que es justamente la reforma liberal. Cuando la reforma liberal expulsa o quiere quitar de en medio a la iglesia, la religiosidad popular toma el lugar que ésta dejó.
Y entonces es la que se fortalece y es la que en realidad salva la Semana Santa guatemalteca, a un nivel que no la tiene ninguno en Latinoamérica. Fíjense qué cosa más interesante. Porque nuestros vecinos mexicanos son muy católicos, son muy guadalupanos, pero no tienen este tipo de expresión tan extendida. El Salvador, Honduras, ¿verdad?, lo tienen, pero no de una forma tan poderosa como la tiene Guatemala. Incluso esta influencia llega hasta Honduras. Y si buscamos en Sudamérica, tampoco la vamos a encontrar tan extendida. Es decir, la religiosidad popular guatemalteca es la que se encargó de sostener la Semana Santa en tiempos de crisis. Por eso es que cuando ahorita ustedes están viendo las imágenes y todos los días han pasado imágenes de esto, la gente llega a las barandas de las iglesias y tira flores, pone flores, coloca la fotografía, o sea, no quiere desprenderse de su imagen querida. ¿Por qué? Porque la religiosidad popular, ¿verdad?, es más fuerte a veces que las mismas razones para que se haya suspendido la Semana Santa. O sea, pues, efectivamente, la religiosidad popular es vital en este sentido. Walter, te voy a hacer unas preguntas que están en la página de la banda del maestro Wilber Hernández. Y la primera dice, la escribe Edwin Ruin Rodríguez, dice, ¿qué tipo de reflexión o autocrítica se debería hacer con respecto a la realización de las procesiones o cómo se están realizando estas? Bueno, yo podría hacer muchas, ¿no? Porque habría, por ejemplo, algunas de corte estético. Por ejemplo, ¿qué queremos con nuestra Semana Santa? ¿Hacer un remedio de la Semana Santa sevillana, por ejemplo? ¿Verdad? Esa sería una crítica muy fuerte, porque cada vez vemos que tenemos más procesiones que imitan algo que está completamente alejado de nuestra realidad, ¿verdad? Velaciones de insignias, fajines en las vírgenes, marchas que no son guatemaltecas. Bueno, ahí va una autocrítica. Otra autocrítica es, ¿qué hicimos con nuestra Semana Santa en el sentido de convertirla en una mercancía? Esta es una crítica tanto para la organización de la procesión como para el cargador. Como usted paga su turno, usted se convierte en accionista de la procesión. Y como se convierte en accionista de la procesión, usted tiene todos los derechos para reclamar las cosas. Y entonces resulta ser que la procesión se convirtió en una mercancía. Entonces, ¿qué queremos hacer con ella? ¿La queremos seguir viendo como la estamos viendo? ¿O la queremos, diríamos, proteger en el sentido espiritual y cultural? Porque hay que entender dos cosas. Ni solo es espiritual, ni solo es cultural. La Semana Santa está nutrida de los dos elementos. Entonces, por ahí podríamos entrar a analizar varios tipos de autocríticas. Yo daría estas tres, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos imitar a Sevilla? ¿Queremos rechazar lo guatemalteco? 1. 2, queremos seguirla viendo como mercancía. Y 3, queremos salvar la parte cultural y la parte espiritual. 3 cosas. Rodolfo Santizo, también en Facebook, pregunta, ¿sería la primera vez entonces que no sale la procesión de Jesús de la Merced desde que se procesiona? Exactamente. Ayer platicábamos justamente en el programa dedicado a Jesús Nazareno que grabó la parroquia Merced, en la cual me han invitado y estuvo también transmitida por eventos católicos. Y la procesión de la Reseña, que es de 1702, a partir de 1721 fue la procesión oficial de la ciudad, porque era la procesión del Cabildo. Y resulta ser que no había sido suspendida, porque no se suspendió en 1718, no se suspendió en 1774, ni 75, ni 76, ni 78, ni 79, no se suspendió en el 18, ni en el 70. Es decir, esta es primera vez que no hay procesión. O sea, la suspensión es la suspensión más agresiva que hemos vivido en toda la historia de la Semana Santa Guatemala. Muy bien, ahí en el chat algunas, M. Castillo Girón dice, en la historia reciente se conoce alguna suspensión, cancelación de alguna procesión específica por algún motivo. Me parece que lo que hace Monseñor Caruana es suspender todas las procesiones que no tenían presencia del padre, del sacerdote, ¿verdad? Eso es en 1900, en la década de los 10. Pero el documento que mostré, por ejemplo, era concretamente la procesión de Santo Domingo, del Santo Entierro de Santo Domingo. Y era, decía padre Julián Raimundo, para evitar desórdenes. ¿Qué era lo que pasaba? Que ya el cabildo no mandaba el dinero para la procesión. Entonces, la iglesia entró en conflicto porque no quería
ella asumir los costos de la procesión de San Jorge, Santo Entierro de Santo Domingo, y la suspendió. Por aquí hay otra de Iván Escobar. ¿Cuál crees que fue el punto clave del por qué durante todas las prohibiciones la única procesión que siempre se mantuvo fue la de la Merced? Porque es la procesión de la élite. Esa pregunta es muy interesante, Iván, porque la procesión de Jesús de la Merced estaba a cargo de la élite de la ciudad de Guatemala. ¿Sí? O sea, los mismos regidores de la ciudad son los mismos cofrades de Jesús. Entonces, yo voy a poniendo el caso, yo voy a autorizar mi procesión. ¿Verdad? Entonces, eso aseguró que Jesús de la Merced siempre saliera. Muy buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. ¿Por qué está tan arraigadas las tradiciones católicas en Guatemala, a diferencia de los demás países que antes mencionaba usted? Lo que pasa es que en Guatemala tenemos que tener algunas cuestiones pues mucho más atrás de la vena española, que es la vena maya, ¿verdad? Ya Fray Francisco Jiménez en la época de la colonia decía que él había visto en el Quiché, en toda la región que él había trabajado, Santa Cruz, Chichicastenango y algunas zonas aledañas como San Antonio y Lotenango, él había visto procesiones todavía, dice, con ídolos mayas. Había visto alfombras mayas, había visto arcos mayas, había visto ofrendas mayas, y no para Cristo, sino para sus todavía, yo no le diría deidades, sino para su espiritualidad. Quiere decir que nosotros, los guatemaltecos, tenemos una veta maya por un lado y una veta católica por el otro lado. De alguna forma, esto hace explosión en el siglo XVIII y en el siglo XIX el guatemalteco se defiende de la agresión capitalista del movimiento liberal, resguardando sus tradiciones. Usted se da cuenta, nosotros los guatemaltecos somos extremadamente conservadores en ese sentido. Y usted no me dejará, no sé si usted en estos días que no hemos podido salir, bueno, no sé si usted practica la religión católica, pero yo creo que casi todos estamos pues esperando por lo menos comernos una torreja. ¿Ah? O por lo menos, aunque no practiquemos la religión católica, de pronto nos gusta el olor del corozo. Y entonces somos muy conservadores en ese sentido, guardamos muchos de estos elementos. Y eso, ¿verdad?, de alguna forma es un signo de resistir en algunos momentos históricos algunas agresiones del sistema que nos está envolviendo. Muy bien, licenciado. Por nada, Carla. Esto también se debe al sincretismo religioso, porque lo que yo yo visité el año pasado allá en San Andrés Checul, la iglesia católica, y hasta arriba tienen el sol, pero ese es la representación de Dios, ¿verdad? Pero para los mayas es la representación del Ajpú, que es el sol. O sea, tal vez es debido al sincretismo religioso. Claro, el sincretismo es producto de esto, ¿verdad? No es el sincretismo el que lo ocasiona, es al revés. El sincretismo es la mezcla de las dos cosas, ¿ya? Es la unión, ¿sí? Entonces, lo que hay atrás del sincretismo es como esta reacción a defendernos, ¿sí? A tratar de conservar lo que nos identifica como en este caso, como una nación. Nación no en el sentido liberal, ¿verdad?, sino nación en el sentido de conglomerado humano, que compartimos cosas comunes, nuestra herencia maya y nuestra herencia española. ¿No? Walter pregunta, Mario David Pineda, licenciado, buenas noches. ¿Afecta en lo económico la suspensión de la Semana Santa? Y en adelante de muchas procesiones van cientos de vendedores. Esa es una. Y la otra pregunta el señor Omar Reyes Mazariegos, ¿Jesús de Candelaria ha dejado de salir en algún año? La primera, sí, efectivamente, la crisis del COVID-19, pues es una crisis sanitaria en primer lugar, una crisis de valores también, ¿verdad? Hemos visto esas
alarmantes conflictos en Europa entre los Países Bajos, Inglaterra, España, Portugal, Italia, por cómo han manejado el asunto. Y al mismo tiempo, pues es una crisis económica muy fuerte, ¿verdad? Y aquí viene una cosa muy interesante. La Semana Santa está sufriendo una crisis cultural terrible y dentro de esa crisis cultural terrible tiene una crisis económica terrible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el maestro Wilber que está reproduciendo ahorita la conferencia, yo sé que los músicos tienen otro trabajo durante el año, pero esta es una parte no de sobrevivir, porque muchas veces ellos también colaboran o esta participación lo toman como algo que puede ser, además de alegre, pues redituable. Pero pensemos, por ejemplo, en todas las personas que en nuestro país no tienen seguridad laboral, que dependían, por ejemplo, de su venta de empanadas, de su venta de algodones, de su venta de flores, de sus ramos de corozo. El domingo fue dolorosísimo no ver a todas estas personas que suben de la costa con estas hojas de palma, ¿verdad?, que son su sostenimiento en esta temporada. Es decir, la Semana Santa no solo son las procesiones de la ciudad, ¿verdad?, ni de la Antigua, ni de Quetzaltenango. La Semana Santa es un mundo en Guatemala y ese mundo se mueve a nivel económico, por lo tanto es un daño colateral de la Semana Santa a la economía de toda la población y de Guatemala. Con respecto a Jesús de Candelaria, sí, Jesús de Candelaria ha dejado de salir. Tenemos registros más o menos el primero en la ciudad de Guatemala, 1803. Muy extrañamente no tenemos datos entre 1779 y 1803, así que pues ahí habría todavía que ver si él salió o no salió en ese periodo de tiempo. Y Joel Franco, perdón, no sé si respondo la pregunta del licenciado Omar Reyes por ahí. Joel y Franco dice, ¿alguna crisis alteró la forma en que se realiza la Semana Santa? Sí, la crisis borbónica altera la forma en que se desarrolla la Semana Santa, porque empezamos a abandonar las formas barrocas, por ejemplo, ir empalados, es decir, con unas cruces enormes, ir con las espinas, ir latigándonos, ir sangrando, todo eso se empieza a perder con las reformas borbónicas. Ahí tenemos un cambio. Y, por ejemplo, el último, el de Manuel Estrada Cabrera, cuando descubre aquel atentado de la bomba y después le dicen que los cucuruchos lo iban a matar en una procesión, él dice, se quitan el capirote de la cabeza, de la cara, y ahí perdimos otra costumbre de la Semana Santa, ¿verdad? Aparte de eso, también habría que mencionar el hecho de que las mujeres no cargaban. O sea, esta tradición de que las damas lleven a la Virgen es una tradición de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Y eso es la crisis de la reforma liberal, la que ocasiona esta alteración de la forma en que se realiza la Semana Santa. Walter pregunta de Facebook, Rodolfo Santizo, ¿en qué año aparece el corozo como elemento característico de la cuaresma guatemalteca? Uy, bueno, esta pregunta sí es muy compleja, no tengo idea de cuándo podría ser el aparecimiento. Es una planta oleaginosa propia de Mesoamérica, de la América tropical, y pudiese ser, si es oriunda de toda esta región, que es una planta que tiene conexiones con el pasado maya incluso, ¿verdad? Todas estas plantas aromáticas propias de Guatemala tienen funciones características, tienen funciones rituales, ¿verdad? Y fíjense que el corozo tiene una peculiaridad, ¿verdad? Cualquiera no me dejará mentir, pero uno va al mercado a buscar corozo el domingo de carnaval, no hay. El martes de carnaval aparece el corozo. Uno va a buscar costa y en el occidente también se usa para el Día de Muertos, ¿verdad? Esto también es interesante, porque entonces el olor está asociado a un momento de muerte. Solo que pues, no sabría yo decirle en qué momento aparece completamente involucrado en la semana. Licenciado Gutiérrez, yo escuchaba la mención de las 3 críticas que usted hacía. Como yo pienso que esto, después de esta pandemia, va a haber como una reestructuración en todos los campos.
incluso en el campo religioso. Entonces, ¿cree usted que debería deberían las procesiones tomar un tipo de cambios, tomar en cuenta todo eso, para que ir desligando, como decirle, que no sea un orden material lo que dirija las procesiones, porque antes no creo que haya sido así, que todo desde el inicio, todo era pagado? Entonces, yo escuchaba las tres críticas que usted decía que posiblemente se hagan. ¿Serían eso como las buenas bases para que cambiar todo este diseño, ¿no? Sí, creo que ese es el punto más difícil que tiene la Semana Santa, porque hay que ser, pues en ese sentido, como prácticos, ¿no? La sociedad cada vez es menos religiosa, y si la sociedad es menos religiosa, los participantes obviamente son menos religiosos. Entonces no podríamos forzar una religiosidad en la Semana Santa cuando ya no existen las bases para eso. ¿Verdad? Porque cada vez esto es más diluido. ¿Verdad? La procesión está por católicos, por protestantes, por ateos, por personas que realmente es difícil solución. Obviamente, la iglesia, por ejemplo, cómo mejorar este tipo de problemas, ¿verdad? Incrementar las catequesis, hacer más grupos, hacer más... Es que el problema es que no la podemos desfinanciar, porque la Semana Santa guatemalteca, si ha tenido la vida que tiene hasta hoy, es porque es autofinanciable. Fíjese que el problema, digamos, en Sudamérica, es que cuando el Estado le quita el financiamiento a las procesiones con las reformas liberales, se mueren. En Guatemala, cuando el Estado le quita el financiamiento a las procesiones, la sociedad civil se lo da. Entonces ya no tienen problema. Entonces pueden seguir existiendo. Es decir, nosotros no podemos entrar a desfinanciar la hermandad. Lo que tenemos que estudiar es cómo ese financiamiento no se convierte en el eje central de la organización. Y ese es el problema. Gracias. Igual te aparecen unas preguntas en el chat. Dice Eddie, ¿en qué momento? Los adornos obviamente son relativamente recientes, ¿verdad? Comienzan, fíjense, con las Inmaculadas, no comienzan con la Semana Santa. Es la Inmaculada Concepción la que genera esa fantasía que hay por los espacios donde llevan a las esculturas. Más o menos hacia 1910, entre 1910 y 1915, pasan de las Inmaculadas hacia las procesiones de Semana Santa. Por ahí empieza Jesús de Candelaria. Ahora lo tenemos más claro. Yo he trabajado varias investigaciones para Jesús de la Merced. En primera instancia siempre dijimos que fue Jesús de la Merced porque él es el que tiene la primera foto. Pero las referencias parecen ser que salen de la procesión de la Candelaria. ¿Qué pasó acá? Esto es parte de la modernización de la Semana Santa, lo que hablábamos hace un momento con el caballero que me preguntaba sobre las variadas formas de analizar la problemática. Para que la Semana Santa sea llamativa, sea siempre con ese sentido de novedad, necesita tener algo más de novedad, y algo más de novedad son los adornos. Porque fíjese usted que la Semana Santa sevillana es siempre igual, y la Semana Santa de Popayán es siempre igual, pero la Semana Santa de Guatemala no. ¿Qué es lo que hace que la Semana Santa de Guatemala sea siempre novedosa? El deseo de atraer siempre gente, ¿verdad? Siempre personas que quieran y algo nuevo. Les gusta ver algo nuevo. Y en ese algo nuevo, entonces el adorno cumple una función muy importante. Atraer, enviar un mensaje. Normalmente se dice que es evangelizador. Muchas veces ni se entiende. Pero es el sentido de novedad. Es el sentido de espectáculo de la Semana Santa guatemalteca. ¿Verdad? Por eso es que surgen en un momento muy interesante, en el momento de la modernización
de la Semana Santa. Por ahí el doctor Fernando Urquizú estudió en su tesis de doctor cómo la Semana Santa guatemalteca toma adornos del cine, y es que es muy normal, ¿verdad? Porque las referencias las estamos sacando de muchas cosas, de grabados, de pinturas, de cine, ¿verdad? Y eso hace que la Semana Santa nuestra sea atractiva, sea novedosa, ¿verdad? Eso es una explicación que yo le encuentro al uso de adornos. Walter pregunta a Yanira Jacob de la Escuela de Historia, ¿cómo se podría relacionar las diversas religiones del país con la Semana Mayor? Bueno, aquí lo interesante es que, por ejemplo, la espiritualidad maya encuentra en la Semana Santa muchos vasos comunicadores, llamaría yo como los vasos sanguíneos, ¿no? Tiene muchos elementos que comunican su expresión espiritual con la misma iglesia, con la misma tradición de la Semana Santa. Por ejemplo, en Chichicastenango, Jesús es esa dualidad del mundo. Un año es masculino, un año es femenino. Allí hay toda una expresión sincrética que los católicos no entendemos, pero el mundo maya sí lo entiende. Veamos, por ejemplo, el caso protestante, que a mí me llama mucho la atención. Yo he conocido protestantes que van a cargar a las procesiones en Semana Santa. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida, especialmente los protestantes que no han sido protestantes toda su vida, fueron católicos y aprendieron este sentido de pertenencia. Y fíjense ustedes qué interesante, porque el sentido de pertenencia va a ser más fuerte que el sentido de religión. Y ahí tienen ustedes una expresión sumamente interesante. De hecho, procesiones como Jesús de la Merced, como el Señor Sepultado del Calvario, como la Soledad del Calvario, tienen participantes que no son ni siquiera cristianos. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender varias cosas. No se trata solo de una cuestión religiosa, se trata de el formar parte de un grupo, de un conjunto social. Eso es muy importante. Ya pregunté algo que quería saber. Creo que por aquí Iván Escobar dice, ¿por qué crees que en España es tan fuerte la devoción a la Virgen y acá en Guatemala cambió eso para ser de nazarenos? Y si los españoles traían fuerte esa devoción de la Virgen, ¿por qué las mujeres no tenían un papel más importante? Porque comentaste que iniciaron a cargar hasta después de las crisis de los liberales. Muy bien. Primero, la separación que hay entre España y Guatemala también incluye la separación de la devoción. Es decir, España es mariana, ¿verdad? Y entonces hay que desligarnos de España, acercarnos un poco más a Francia, ¿verdad? Con sus al Sagrado Corazón de Jesús, y entonces nos separamos un poquito de eso, ¿verdad? Guatemala toma su camino un poquito más afrancesado, más ilustrado, menos español, menos mariano, y entonces cambiamos completamente. Si los españoles traían fuerte esa devoción de la Virgen, ¿por qué las mujeres no tenían un papel más importante? Porque ni siquiera al día de hoy las mujeres cargan en la Semana Santa española, ¿verdad? En la Semana Santa española, en la sevillana especialmente, en la mayoría de los pueblos andaluces, hay algunos que ya no, pero la mayoría, los que cargan las andas son hombres, no mujeres. Las mujeres van muy pocas acompañando. Ahora ya hay nazarenas, pero hasta hace muy poco no había, porque la devoción mariana no implica una concesión de género, implica solamente el reconocimiento de la Madre de Dios, pero no la participación de la mujer. Y en ese sentido, como el modelo era el colonial guatemalteco, ese mismo español, quedaba fuera la mujer, y en realidad es Guatemala la que le da primero participación a la mujer dentro del cortejo como cargadora que cualquier otro lugar, ¿no? Porque aquí con nosotros empiezan a aparecer a principios del siglo XX, y ya en la actualidad muchos españoles les causa mucha sorpresa ver que las mujeres vayan cargando los muebles que les parecen una cosa muy grande, ¿no? Entonces, ves, Iván, cómo esto es características completamente diferentes entre España y Guatemala. Walter, pregunta Brenda. Brenda Imosh dice, buenas noches, disculpe, ¿será cierto la propuesta del Vaticano de realizar las procesiones de Semana Santa en septiembre? Sí, sí hay una propuesta.
que dice justamente que podemos pensar en una Semana Santa fuera de temporada, ¿no? Esto pues habría que estudiarlo, ¿verdad? Es una cuestión que tendrá que analizar en su momento el Arzobispado de Guatemala. Me parece que el sector económico de Guatemala, el CACIF, sí está muy interesado en esto. Walter, si no estoy mal, creo que tiene que ver, está relacionada a que se traslade la fiesta al 14 y 15 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores. Eso es lo que es. Ajá. Y pregunta William Salazar. Buenas noches, siguiendo con la expectativa de la posible transformación de todos los aspectos de la vida cotidiana y en ese sentido de las procesiones debido a la crisis de la pandemia, ¿qué cambios se podrían generar en las medidas sanitarias durante los cortejos? Uy, bueno, esto está complicado, ¿no? Porque acá lo que pasa es que no sabemos cómo enfrentar una multitud como la de las procesiones. Ayer me preguntaban al final en Emisoras Unidas, me decían, ¿usted cree que se va a atrever alguien a salir el Viernes Santo? Y yo le digo, mire, no, nadie se va a atrever a salir en Viernes Santo, porque lo que está pidiendo la sociedad o el Estado o los estados es no aglomeraciones, y con eso no podemos lidiar nosotros, porque si yo pongo a Jesús de la Merced ayer martes santo en la calle, ¿verdad? O al Señor sepultado Santo Domingo el Viernes Santo, van a llegar 500, 600, 700 mil personas. Y entonces vamos a tener un problema de contagio comunitario que no estamos en capacidad de controlar. Ahora, si esto no se controla, si no aparece la vacuna, si no tenemos un mejoramiento sustancial en el manejo de la crisis, si no sabemos cómo vamos a reaccionar con un contagio comunitario fuerte, pues esto va a seguir. Y ahora, ¿cómo podríamos solventar esto? Bueno, es que, ¿qué pasa aquí? Las andas no se pueden mover. Por ejemplo, si una anda de 140 cargadores no se puede mover con 70. Entonces no puedo yo tener, por ejemplo, ese distanciamiento social que me dice que tengo que tener 1 metro. Es decir, no puedo salir. No puedo salir. Porque alguien decía, no llevemos arquilla. Pero es que casi que vamos hombro con hombro, vamos espalda con estómago, con pecho, ¿verdad? En las andas. O sea, es innegable el acercamiento. Entonces, por eso es que esto es muy grave, ¿no? Porque la cultura, y en este caso la cultura guatemalteca representada en las procesiones, está muy susceptible ante este hecho particular del COVID-19. A mí no se me ha ocurrido, la verdad, porque podemos usar mascarillas. Bueno, regresemos todos a usar capirotes y debajo del capirote pongámonos una mascarilla. Muy bien, perfecto. Pero eso no garantiza, por ejemplo, que el espectador vaya a llevar mascarilla o que el espectador no vaya a estar muy junto en las aceras. No, es que no lo podemos controlar. Por eso este es un punto débil de la sociedad, ¿verdad? La no reunión de personas. Walter, una pregunta del señor Ángel Román Contreras. Buenas noches, licenciado. Jesús de la Merced ha tenido trascendencia en las procesiones de penitencia, rogativas por diversas devastaciones en la región guatemalteca, en distintos periodos históricos. Ante esta crisis y ante esta situación que afrontamos a nivel mundial del COVID-19, pudo haber realizado una procesión de rogativa ante las medidas restringidas efectuadas por el gobierno de la República. Gracias. Y además hay 2 preguntas en el chat. Sí. La respuesta a la pregunta que me haces, creo que por prudencia no, ¿verdad? Aquí hay que entender también otra cosa muy importante. ¿Cuántas personas están ahora, por ejemplo, muy atentas a lo que está pasando en el manejo del control sanitario? Exponer a Jesús situación era exponerlo justamente a la ataque de fanatismo, cuando se que el es no concentraciones masivas. Y vuelvo al tema, si Jesús de la Merced salía a una rogativa, era muy probable que hubiese una asistencia muy grande. Entonces, ahora esto ya no es y de hecho nunca lo ha sido, especialmente en los últimos años, pero tampoco
una parroquia subir a Jesús y sacarlo a la calle, ¿verdad? Tiene que contar con las licencias respectivas. Y en ese sentido se consideró muchas veces que lo más prudente era que Jesús de la Merced permaneciera en el altar de la iglesia. ¿Y por qué en el altar de la iglesia? Pues porque Jesús es patrón de la ciudad y es protector de la ciudad, como sin procesión. Ahora, la procesión es solo un acto de. Entonces, era mejor que las personas lo llegaran a ver y no que él saliera a la calle. Adolfo Cristal dice, también otro caso sincretista es el de Rilaj Mame en Atitlán, quien sale bailando detrás. Exactamente, es un caso muy particular. Yo tuve la dicha de ir en el 2015 a verlo, y es un mundo que nosotros en la ciudad no entendemos. O sea, si nosotros no estudiamos, no somos parte de, no tenemos toda la conciencia de eso, difícilmente vamos a poder entender el acto del Rilaj Ma'am que acompaña al Santo Entierro en Santiago. Yo les digo que, sinceramente, yo tardé mucho tiempo en asimilarlo, pero es una experiencia muy interesante. Nicté Díaz, de la Escuela de Historia también, ¿consideras que es el momento propicio para repensar el papel de las mujeres dentro de la Semana Santa, ya que en diversos cortejos la diferencia del número de cargadoras como el tamaño de los muebles es sumamente inferior al de los hombres? Sí, es importante reflexionarlo, pero tampoco podemos hacer mucho. Las mujeres no son precisamente muy... o sea, pareciera una comunidad fuerte, sí lo es, pero no es muy grande. ¿Ya? O sea, los muebles son inferiores a los hombres, no porque no haya mujeres, sino porque no pueden pesar tanto, porque también tenemos que considerar que la fuerza física invertida tiene que ser proporcional a las estructuras óseas, por ejemplo, y a las capacidades. Y no lo digo por mal, sino lo digo por ejemplo, a la mujer se le pide que vaya en falda, o va con zapatilla, va con medias. Eso dificulta más el avance de una procesión. Le puede representar a una dama problemas, por ejemplo, para caminar, le puede representar problemas, por ejemplo, de estabilidad. Y entonces no es que la Virgen o los muebles sean más pequeños porque las mujeres sean un segundo plano, no, es porque tiene que ser más pequeño, porque tiene que pesar menos. Tenemos casos muy interesantes, por ejemplo, una procesión de Viernes Santo, la Virgen de la Recolección, ¿y qué pasa entonces? Las mujeres corren más riesgo, ¿sí? Ahora, lo que sí es interesante es plantear, por ejemplo, lo que se ha hecho en la Merced. La mujer ahora puede cargar a Jesús Nazareno en 5 turnos durante la procesión de Viernes Santo. Eso es algo que era impensable, pero no es que no existiera, porque en la época de la colonia la cofradía era de hombres y mujeres. Entonces, en la Merced, hoy se le ha dado la oportunidad. En la procesión de Jesús de los Milagros del primer jueves de Cuaresma, hay damas cargando a Jesús de los Milagros. Es decir, ha empezado a haber una apertura. Como también hay de la otra parte, ¿verdad? La Virgen ahora es cargada también por caballeros. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ya no hay preguntas por el chat de Facebook. Vamos a ver. Dice, última, ¿crees que la música de marchas fúnebres aparece también después de la segunda crisis liberal? Así es, ¿verdad? La primera música procesional guatemalteca son motetes, ¿verdad? Son cantatas, es música barroca por excelencia, ¿verdad? Yo creo que Iván y todos nuestro auditorio podría ahorita googlear por ahí la procesión del Calvario de Sevilla y va a escuchar adelante del anda del paso de Jesús un conjunto de oboe, con violín, con cello, y eso era la música procesional. Pero en la época liberal, ¿verdad? La segunda crisis liberal, la música que ingresa a Guatemala y se incorpora a la cultura, en este caso religiosa, contradictorio, ¿verdad? Porque del militar a lo religioso es un mundo de diferencia,
se incorpora y termina siendo la característica también fundamental de nuestra Semana Santa, porque nuestras marchas son especialmente destacables a nivel mundial, es decir, no hay otra cosa parecida en el mundo. Y ahí viene tal vez un poquito lo que también, apoyando lo que yo le decía hace un momento, cuando exponía esa copia de la Semana Santa sevillana a Guatemala y esa invasión que tenemos de música sevillana en nuestro país, que no es que la música sevillana sea mala o sea fea o no tenga calidad, al contrario, es una expresión riquísima de la cultura andaluza, pero no es la de Guatemala. Guatemala. Licenciado, pero también se adhirió también lo que es la chirimía y el tum. Sí, esto es parte del sincretismo que usted misma mencionaba hace un momento. Se introducen estos elementos tan interesantes. Recordemos que la Iglesia Católica es muy hábil en todos estos aspectos y lo que necesita hacer que el pueblo maya se sienta identificado con algunos elementos de la tradición occidental que se está implantando. Por lo tanto, este tamborón, ¿verdad? Que especialmente es el tamborón, y luego también en algunos casos muy remotos es el tum, y muy especialmente es el sijolá y el pito, ¿verdad? Porque la chirimía no es maya, la chirimía es árabe, se incorporan a los cortejos para atraer a esa población no católica, no cristiana, que estaba al tanto de eso. Y aquí hay que entender una cosa. La procesión es un teatro, ¿verdad? Es un teatro en la calle. Y como teatro en la calle, usa todos los recursos, música, usa, por ejemplo, danza, que no es en sí una danza, es una coreografía, ¿verdad? La procesión avanza con una coreografía, utiliza recursos estéticos de pintura, de arquitectura, de escultura, y la música. Y por lo tanto, un pueblo como el maya, afecto a todas las obras, a todas las manifestaciones estéticas, se fija mucho en esto. Y por eso es que se introduce perfectamente el uso del tum, el tamborón y el pito en las procesiones. Desde muy temprano. Esto es desde muy temprano. Ya en el siglo XVIII ya está perfectamente identificado que hay pitos y tamborones en las procesiones. Bueno, quisiéramos agradecer entonces la participación. Ya creo que hemos platicado 1:20. Y bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Y si no, pues estaríamos para concluir nuestro conversatorio. O no sé si quisieras concluir, Walter, con alguna reflexión sobre esta Semana Santa distinta. Pues bueno, creo que yo les he estado platicando con varios colegas y con varios cucuruchos y decíamos, a esto nos ha llevado esta voracidad del mundo capitalista, ¿no? No es un discurso incendiario, no es un discurso secreto, sino que es un discurso de la realidad, ¿verdad? A esto nos ha llevado este extremo, esta voracidad de este mundo que se consume todo. Y dentro de eso que se ha consumido la cultura. Y esta cultura, que es la nuestra en este momento, está sufriendo, ¿verdad?, enormemente, porque no se trata de que perdiéramos la oportunidad de ver a Jesús en la calle. Claro que eso es importante y es doloroso. Yo aquí tengo a mi cuadrito de Jesús de la Merced. Y no vamos a ir al santo entierro de Cristo. Pero además de eso, no vamos a compartir con nuestros amigos. No vamos a ir con nuestra familia a esperar a Jesús a la esquina. A esta alfombra. No vamos a comer en las esquinas. No vamos a participar de esa alegría de tomar los espacios públicos, las pocas veces que podemos tomar los espacios públicos. Y miren qué ingratos también, porque este mundo lo que hace es acusar a la procesión de arruinar el tráfico, pero no piensa nunca en que lo que pasó ahí, alguien está disfrutando un espacio que ya el capitalismo no lo deja utilizar. Es decir, hemos perdido esta vez no solo la oportunidad de ver a Jesús en la calle, sino la oportunidad de interactuar con... Y eso sí no tiene remedio ya, ¿verdad? Esperamos que la situación se mejore, pase pronto y que en el 2021 sí lo podamos hacer. Yo les agradezco
con muchísimo, de verdad, a ustedes en Historia Guatemala, a Ali Salvador, que ya escribió por ahí, a todos los que escribieron, a ti, Julio, la iniciativa de poder hacer este conversatorio, estuvo muy ameno, a Wilber por su interés, ¿verdad? Y pues a seguir este encierro y a poder compartir recuerdos, anécdotas y cosas interesantes. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Yo en lo personal espero pues que todo esto nos sirva a todos los guatemaltecos, haya una como que vuelva a la toma de conciencia de tipo social para no solo adaptarnos a estos cambios, sino muchos que verdaderamente socialmente los necesitan. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias, Walter, por aceptar nuestra invitación a participar en este conversatorio. Hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho y bueno, pues gracias a todas las personas que nos han acompañado con su presencia. A nombre del colectivo de Historia GT agradecemos al licenciado Walter Gutiérrez por compartir